Banderas de los diferentes países del mundo van pasando aquí arriba en este momento. Estación 9. Y ahora sí a la Catedral de Sal. En la parte de adelante, enfrente, está la patrona de los mineros, la Virgen del Rosario de Guasá. Amigos, los invito a un viaje subterráneo, bajo tierra. Vamos a visitar una mina de sal que tiene una catedral. Avanti Zipaquirá. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. 70 minutos en automóvil desde Bogotá hasta la mina de sal. Y por supuesto no puede faltar el monumento al minero. Y allí es la entrada a la mina de sal. Es una empresa privada, no tiene nada que ver la Iglesia Católica con esto, aunque obviamente el contenido tiene mucho de religioso. Pero aunque seas ateo, yo creo que puedes apreciar lo que es la mina de sal. Y lo primero que hay es el eje sacro, que tiene las 14 estaciones del Vía Crucis. Ya comenzamos la bajadita. El recorrido que vamos a hacer aproximadamente es de 1 hora. Vamos a descender 180 metros bajo la tierra con respecto a la cima de la montaña. Pero desde el punto que estamos ubicados hasta la parte más profunda son 33 metros. Banderas de los diferentes países del mundo van pasando aquí arriba en este momento en el techo del túnel que va bajando hacia la mina. Estación 1, con la inscripción que dice INRI, que significa, y lo voy a poner sobreimpreso, Estación 2. Observen ya la gran cueva que hay detrás. Estación 3. Estación 4. Estación 5. Estas dos catedrales. Entonces, familia, la primera funcionó desde el año 1954 hasta el año 1992. Familia, se cierra por desprendimiento de material. Estación 6. Observen que la cruz tiene bajo y sobre relieve. Estación 7. Para quienes quieran rezar u orar aquí, tienen esto para poder arrodillarse delante de la cruz. Estación 8. Estación 9. Estación 10. Estación 11. Station is when Jesucristo was crucified. Estación 12. Estación 13. Estación 14. Las paredes han dejado rústicas, no las han pulido, para representar la imperfección de la tierra, lo terrenal y el hombre. En este punto, la cúpula tiene como representación el encuentro de Dios y el hombre bajo la tierra. Si la cruz la siguen viendo como la ven desde acá, o si abajo cambia en algo. La cruz más grande bajo tierra. Y ahora sí es terminado el Vía Crucis a la Catedral de Sal. ¿Será más linda que la de Huelisca? Otra de las naves de la catedral. La anterior era la principal. Esta es una auxiliar lateral. En la parte de arriba está el arcángel San Miguel. Él es el arcángel de la protección. En las rodillas tiene una cinta y en esa cinta tiene una leyenda que dice: Vos esti sal terra. Quiere decir, vosotros sois la sal de la tierra. Van a encontrar 3 entradas que acá las ven representadas. Está el camino de la izquierda, el centro y la derecha. Hay un mito bastante gracioso
que dicen que estos últimos 42 escalones se pueden bajar por 3 escaleras distintas y que cada uno elige por cuál escalera bajar, según sea pecador, gente común o un santísimo. ¿Yo por cuál bajo? En la parte de adelante, enfrente, está la patrona de los mineros, la Virgen del Rosario de Guasá. Las estatuas son todas realizadas en sal, al igual que las lámparas, las arañas de cristal, entre comillas, porque son arañas de sal. Por ese lado es donde está la capa vegetal que provoca la filtración para que se formara esa cascada de sal. La cruz es un efecto óptico que se ve por la distancia en la que estábamos ubicados. De la cruz a la cúpula hay 145 metros de distancia. 16 metros de altura, 10 de ancho. Está en bajo relieve. Un show de luces sobre lo que sería el retablo de la nave central. Por un escultor colombiano, bogotano, Carlos Enrique Rodríguez Arana. Está inspirado en la pintura que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sixtina en Roma. Hay dos diferencias. En la pintura de Miguel Ángel a Dios le muestran un rostro, acá no lo muestran. Cada quien su creencia religiosa imagina a Dios como la persona crea. Acá vemos que el dedo de Dios y el dedo del hombre se alcanzan a unir y en la pintura de Miguel Ángel hay un espacio entre ellos. Yo en el año 2015 había estado ya en una catedral de sal en Wieliczka, Polonia, muy cerca del campo de exterminio de Auschwitz. Y es muy distinta a esta, así que quienes fueron a una deben ir a la otra, porque no son parecidas. Si bien tienen obviamente un fundamento religioso en común, son muy distintas. Una es enorme, extensa, está muy pulida. La otra es más chica, agreste, sus paredes están casi en bruto. Son distintas. Les recomiendo la visita a las dos. Ahora llega la visita al centro comercial, souvenir, etc. Bueno, les cuento, lo que ustedes ven allá abajo es solamente el reflejo del techo, miren el techo. Está reflejado en el espejo que hay acá puesto. Hay unos cuadros del ecuatoriano Guayasamín, lo que significa en idioma muisca. Guayasamín lo ejemplifica y lo traduce entre comillas a nuestro castellano. Fiba significa aire. Me encanta Guayasamín, supe estar en la Capilla del Hombre allí en Quito. Quizás algún día pueda reflotar ese video para mostrarles. Aquí es la estación de tren para que quienes quieran hacerlo salgan al exterior en ese medio de transporte. Hay que hacer una fila respetable. La obra se llama Memorias de la Sal, fue hecha por unos estudiantes de Italia, Sal y Paquirá. Un recorrido ahora por una mina ficticia de esmeraldas del municipio de Muzó. Reitero, esto es una recreación. Dentro de la mina e incluido en todos los boletos, los tickets, sea el básico, el estándar o el premium, se puede acceder a este museo que se llama el Museo Monumental. Digamos que esto es la pared bruta de la mina. Cada tanto hay estas esculturas en bajo relieve, otras obviamente en piezas monolíticas de sal. El recorrido guiado aproximadamente demora unos 90 minutos e incluye
ver un mapping en la nave central de la catedral. Luego uno queda liberado para recorrer a piacere las zonas que ya recorrió. Obviamente puede volver por el camino hacia atrás o salir por el trencito o ir al Museo Monumental o recorrer la zona comercial. Una de las pocas diferencias entre el tiquete básico y el estándar es esto, la entrada al Museo Egipcio. Yo creo que quien haya estado en el Cairo no es recomendable que gaste un dinero más en entrar aquí. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Todo el recorrido está pensado también para que lo hagan personas con movilidad reducida. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.